Apreciados hermanos, estamos otra vez reunidos en la casa de Dios para estudiar este hermoso folleto, Hacer amigos para Dios, el gozo de participar en la misión, una nueva serie de estudios que sin duda alguna va a ser de provecho espiritual para cada uno de nosotros. No se olviden que si desean compartir esta presentación, visiten escuelasabática2000.org y ahí pueden obtener la presentación en forma gratuita. También no se olviden de compartir con sus amigos y con los que necesitan escuchar la palabra de Dios. El título para la primera lección es ¿Por qué testificar? ¿Por qué testificar? Vamos a estudiar esto, mis hermanos, y vamos a hacer una oración para empezar. Querido Dios que estás en los cielos, estamos muy agradecidos porque nos amas mucho. Gracias, Señor, por esta oportunidad de estar en tu casa, estudiando tu santa palabra y entrando en comunión contigo. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a entender esta lección. Bendice a todas nuestras familias, nombre por nombre. Cuida nuestra salud física, mental y espiritual, y sobre todo cuida de nuestros hijos. En el nombre de Jesús, amén. El versículo de memoria está en 1 Timoteo 2, 3 y 4. Dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hermoso versículo que vamos a estudiarlo luego. Vamos a empezar con Lucas 19:10. Miren lo que dice. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar. El Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, vino a buscar y salvar. ¿Qué cosa? ¿Qué vino a salvar? Lo que se había perdido. ¿Y quién se había perdido? ¿Qué es lo que se había perdido? Miren lo que dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos los seres humanos están condenados a la muerte. Todos los seres humanos estaban perdidos antes de Jesucristo. Él vino y buscó a todos los seres humanos que estaban perdidos. Y miren lo que dice Romanos 3, 23 al 25. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, todos son pecadores, todos los seres humanos han caído y cometido en pecado. ¿Qué sucede con ellos? Están destituidos de la gloria de Dios. Si toda la Biblia terminara ahí, si todo el mensaje de la Biblia terminara ahí, nosotros estuviéramos perdidos para siempre. Porque la paga del pecado es muerte y estuviéramos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios es grande, Dios es maravilloso, Dios nos ama tanto que luego el versículo dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. No tenemos que pagar nada de nada. Somos justificados en forma gratuita por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados.
Qué maravilloso es Dios, qué grande es Dios. Ha pasado por alto nuestros pecados, ha pasado por alto el problema del ser humano, y el problema del ser humano es pecado, y Dios ha pasado por alto ese pecado. Gracias al sacrificio, gracias a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, gracias a que un día Jesucristo estaba en la cruz y decía: perdónales porque no saben lo que hacen. Gracias a esa muerte, gracias a ese regalo de Dios, nosotros podemos solucionar nuestro problema. Por eso Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, pero que justificados por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y miren lo que recalca Romanos 10, 13 al 15. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será, ¿qué cosa? Será salvo. Todo aquel que escucha a Jesucristo, todo aquel que por medio de la fe se entregue a Jesucristo, entonces va a solucionar este problema, va a solucionar el problema del pecado, que es la muerte, porque Cristo, nuestro Señor Jesucristo, vino a buscar y a salvar al hombre que se había perdido. Entonces, todo aquel que invoque su nombre, él será salvo. Pero aquí hay algunas preguntas importantes. Miren lo que dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Entonces hay necesidad de alguien que predique, de alguien que anuncie las buenas nuevas de salvación. Miren lo que dice Santiago 5, 19 al 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de ¿qué? De pecados. Aquella persona que hace el evangelio, aquella persona que habla de Jesucristo, aquella persona que hace volver al pecador de su pecado y arrepentirse, entonces, de acuerdo a este versículo, dice que sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces hay necesidad de alguien que predique. ¿Por qué testificar? Porque debemos compartir la salvación que nuestro Señor Jesucristo ha hecho por cada uno de nosotros. Tenemos que predicar diciendo que hay un Salvador, que no debemos tener miedo a la muerte porque Jesucristo es nuestro Salvador. En segundo lugar, miren lo que dice Lucas 15, 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Interesante, aquí dice: salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de ¿qué?
de pecados, porque se arrepiente. Y entonces, ¿qué va a pasar? Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Miren de qué se trata esto. Lucas 15:6. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. He encontrado lo que se había perdido. Una parábola, una historia que nos refleja justamente el versículo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y cuando encuentran lo que se había perdido, ¿qué es lo que sucede en el cielo? Gozaos conmigo. Hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Miren lo que dice Lucas 15:24, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Regocijarse, ¿por qué? Porque un alma, una persona, un ser humano ha encontrado la salvación que es ¿en quién? En Cristo y solamente en Cristo. Él ha venido a buscar, le ha encontrado y ahora se goza de esa persona que se ha arrepentido. Sofonías 3:17, por eso dice: Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. ¿Quién? Dios. ¿Por qué? Porque este hombre, porque yo pecador, porque yo que estaba condenado a muerte, he recibido a mi Salvador. He dicho: te acepto, mi Señor, te doy mi corazón. Y ahora hay ¿qué cosa? Hay gozo en el cielo. Jesús se regocija por esa situación tan importante. Entonces, ¿por qué testificar? Para enriquecer la felicidad de Jesús, para que ese gozo en el cielo se multiplique. Otra cosa importante está en Lucas 7:37 al 38. Miren lo que dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. De su interior, aquella persona que acepta a Cristo como su Salvador personal, aquella persona que se ha salvado de la muerte, aquella persona que había estado condenado a vivir una vida de esclavitud en el pecado, ahora se encuentra con Cristo. ¿Y qué dice la Biblia? De su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cómo es eso? ¿Cómo de su interior corren ríos de agua viva? Miren esta historia de la mujer samaritana, Juan 4:13 y 14, de ese encuentro importante. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y sabemos de la conversación de la mujer samaritana con Jesucristo. Y sabemos cómo Jesucristo le fue hablando de su amor y otras cosas más. Y cuando ella finalmente se entregó a Jesucristo, miren lo que ocurrió. Juan 4:28-30. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo?
Entonces, desde su encuentro con Jesús, la mujer se convirtió en que de su interior correrán ríos de agua viva. Inmediatamente salió y dijo a los hombres: vengan, este es Jesucristo, este será el Jesucristo que nos va a salvar. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entonces salieron de la ciudad. Entonces muchas personas creyeron en lo que ella ha dicho y vinieron a ver a quién, a nuestro Jesús. ¿Por qué es importante ese paso en nuestra vida cristiana? ¿Por qué es importante, como esta mujer, salir y predicar el evangelio, compartir, testificar? ¿Por qué es importante para nosotros? Miren lo que dice 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Si van a hacer la obra de Dios, que dice, van a crecer siempre, y sabiendo que haciendo la obra de nuestro Señor, esa obra no es en vano. Miren lo que dice la hermana de Huay. Dios podría haber alcanzado su objetivo de salvar a los pecadores sin nuestra ayuda. Pero para que podamos desarrollar un carácter como el de Cristo, debemos participar de su obra, con el fin de entrar en su gozo, el gozo de ver almas redimidas por su sacrificio. Debemos participar de sus labores en favor de su redención. Entonces, ¿por qué testificar? Porque creceremos cuando testificamos, crecemos cuando testificamos. Qué hermosa promesa y qué hermosa acción de Dios en nosotros. Otra cosa importante está en 1 Timoteo 2, 3 y 4. Miren lo que dice. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Esto es bueno, agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Qué es lo que desea Dios con todo su corazón? ¿Qué es lo que desea? Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Quiere que todos nosotros, quiere que nadie se pierda. Quiere que todos los seres humanos sean salvos. Por eso envió a Jesucristo. Por eso Jesucristo vino aquí, y por eso dice, porque de tal manera amó Dios a todo el mundo, a todo el mundo. Tanto ama al ser humano que quiere que todos los hombres sean salvos. Y miren cómo recalca esta verdad 2 Pedro 3:9. Miren lo que dice. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Por qué es paciente para con nosotros? ¿Por qué? Porque Él está retardando un poco su segunda venida. ¿Por qué? Miren lo que dice. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es que Él quiere que todos los seres humanos se salven. Quiere que todos tengamos la oportunidad de alcanzar esa salvación tan grande. Por eso Hechos 13:47, miren lo que dice.
porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Cuando te has hecho cristiano, cuando has aceptado a Cristo como tu Salvador personal, entonces te conviertes en una luz para otras personas. Nos convertimos en mensajeros de esperanza y debemos vivir así como mensajeros de esperanza, porque eso es lo que quiere Dios, salvar a otros como a nosotros nos ha salvado. Entonces dice: a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra, hasta lo último de la tierra. Predicar a todos, si es posible. ¿Y por qué eso es importante? ¿Por qué predicar a todos? ¿Por qué Él quiere que todos escuchen su voz? Miren lo que dice Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, hasta lo último de la tierra. Y entonces, ¿qué va a pasar? Y entonces vendrá el fin. Estamos esperando a Jesucristo, estamos esperando que Él venga pronto, pero Él nos dice: prediquen. Todos tienen que conocer, todos tienen que llegar a ese conocimiento de la verdad. Prediquen, prediquen de palabra, de hecho, de testimonio, con acciones de gracia, con acciones de cuidado, con acciones de amor. Prediquen, no sé cómo, pero prediquen el evangelio, porque si estamos esperando a Cristo y predicamos, y cuando todos sepan, entonces vendrá el fin. Entonces vendrá el fin. ¿Por qué? Porque el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino es que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces somos fieles al mandato de Dios. Si somos fieles al mandato de Dios, es por eso que testificamos. Otra cosa importantísima está en 2 Corintios 5, 17 y 18. Miren lo que dice: de modo que si alguno está en Cristo, si yo he aceptado a Cristo, ¿qué sucede? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Y luego qué? Y luego, ¿qué cosa importante sucede? Ya soy nueva criatura, y soy nueva criatura porque Cristo me ha reconciliado con Dios. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Lo que estamos hablando, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos ha dado este ministerio de testificar. Y miren lo que dice 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Nos ha dado su ministerio de la reconciliación, y nosotros nos convertimos en ¿qué? Embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Esa es nuestra obra. Embajadores de Cristo aquí en la tierra, listos para pedir, rogar, ayudar a otros a que encuentren a su Salvador. Ya, porque somos nuevas criaturas, hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. ¿Y cuál es nuestra motivación? ¿Cuál es nuestra motivación? Miren lo que dice 2 Corintios 5, 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y
por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Cuál es nuestra motivación de predicar, mis hermanos? Porque el amor de Cristo nos constriñe, nos motiva, nos impulsa. Miren cómo dice esta otra versión: Dios habla hoy. El amor de Cristo se ha apoderado de nosotros, porque el amor de Cristo se ha apoderado de nosotros, porque le hemos aceptado como nuestro Salvador personal. Le queremos tanto porque Él se ha sacrificado por nosotros. Eso es lo que se está diciendo. El amor de Cristo se ha apoderado de nosotros. ¿Desde cuándo? Desde que comprendimos que uno murió por todos y que por consiguiente todos han muerto y Cristo murió por todos. ¿Para qué? Para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para Él, que murió y resucitó por ellos. Finalmente, ¿por qué testificamos? Porque tanto me amó Dios. El amor de Cristo me constriñe, me motiva. El amor de Cristo hace que yo pueda ser un obrero de Dios. No importa el trabajo que haga, no importa en qué circunstancia esté, no importa qué profesión tengo, no importa qué carrera tengo, no importa si soy adulto, joven, niño, o no importa quién soy. Lo importante es que tanto me ha amado Cristo, que ahora el resultado es: yo también quiero que otros conozcan el amor de Cristo. Mis hermanos, ¿qué vamos a hacer con este gran mensaje? ¿Por qué vamos a testificar a nuestro Señor Jesucristo? Porque Él nos ha amado tanto a nosotros. Ojalá que nosotros podamos hacer esa obra de amor con esa motivación. Gracias, Señor, porque me has amado, y yo también voy a buscar a otros para que te amen. Que Dios nos bendiga y nos cuide, mis hermanos. Que Dios nos cuide.